La energía eólica, es decir, la energía eléctrica que se genera a partir de la energía cinética contenida en el viento, tiene sus ventajas e inconvenientes. Mira, pincha en este vídeo y conocerás un poquito más sobre las ventajas e inconvenientes que tiene la energía eólica. Siendo cierto que no todo son ventajas en el mundo de la energía eólica, alrededor de la energía eólica pues hay toda una serie de detractores de este tipo de energía que se basan en unos argumentos que no son ciertos, que son fake news. Vamos a repasar al menos 5 de esos mitos y leyendas que acompañan la energía eólica y que los detractores de la generación eléctrica a partir de energías renovables usan habitualmente de una forma incorrecta. El primero de ellos son equipos que tienen una vida útil muy corta, inferior a 10 años. Falso. Hay muchos aerogeneradores de los más de 20.000 que están montados en España que llevan funcionando más de 30 años. Hay muchos de estos aerogeneradores que llegan funcionando sin problemas durante 15, 20 o 30 años. Estos aerogeneradores tienen la ventaja de que casi todos los elementos que tienen por dentro se pueden cambiar por otros similares o iguales y mantener el equipo en marcha aunque tenga una avería. Son equipos mecánicos, con lo cual son susceptibles de tener problemas. Pero a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el ser humano, que no nos pueden cambiar un brazo con facilidad, en un aerogenerador podemos cambiar una pala, un buje, un eje, una multiplicadora, un generador, sin problemas. ¿Por qué razón en muchos casos se desmantelan? No por falta de repuestos, no porque haya envejecido, sino porque normalmente se repotencian esos parques. Los más antiguos, los menos potentes, los menos eficientes, están montados en sitios excelentes, con muchas horas de viento, y se sustituyen por otros más eficientes. Incluso el aerogenerador que se desmonta ni siquiera se tira, sino que se lleva a un sitio donde no está implementada esa energía eólica y todavía pueden seguir siendo utilizados. Segundo mito, matan muchos pájaros, son capaces de acabar con la población de pájaros de una zona. Bueno, pues esto es falso. Estadísticamente, el número de aves que mueren por aerogeneradores es extremadamente bajo, es muy bajo. Es cierto que los aerogeneradores provocan la muerte de determinadas aves, pero tenemos que recordar que las líneas de alta tensión también provocan la muerte de muchas aves y que incluso un simple obstáculo que pongas, una torre meteorológica, también provoca la muerte de aves porque el ave no ve los cables o las torres meteorológicas y nadie se plantea que las torres meteorológicas haya que eliminarlas, sino que hay que asumir que los aerogeneradores pues tienen un impacto negativo compensado con creces con otros impactos positivos que tiene. Pero es cierto que la población de aves en determinadas zonas se puede ver ligerísimamente afectada por estos aerogeneradores. Es cierto que causan una pequeñísima mortandad en aves y para eso se toman algunas medidas correctoras, por ejemplo, la de que haya vigilantes de la avifauna que tienen la capacidad incluso de parar un aerogenerador o un grupo de aerogeneradores desde su teléfono móvil, tienen ese privilegio si ven que se está acercando pues, una bandada de pájaros o que hay pájaros que están, determinadas aves, especialmente esas de gran tamaño, que están revoloteando alrededor, que están pasando alrededor de un grupo de aerogeneradores. Tercer mito, apenas crean mano de obra. Falso. Dependiendo del ratio que queramos elegir, pues podemos hacer que esta información sea más verdadera o más falsa. Veamos, por ejemplo, una central de ciclo combinado. Una central de ciclo combinado, 800 megavatios y más o menos pues, tendremos para atenderlas unas 30 personas, pueden ser suficientes para atender esos, crean 800 megavatios, crean pues, unos 30 puestos de trabajo, incluso hasta 40 puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? Que crean un puesto de trabajo por cada 20 o 25 megavatios instalados.
Un parque eólico de 40 megavatios formado por 20 aerogeneradores de 2 megavatios puede ser un parque eólico bastante normal, incluso un poquito grande. Genera entre 2 y 4 puestos de trabajo, al margen de que también crea otros puestos de trabajo indirectos, pero al menos puestos directos genera entre 2 y 4 puestos. Eso significa que tenemos un ratio de un puesto de trabajo por cada 10, en el rango de 10 a 20 megavatios. Así que están ligeramente por encima del ratio de creación de puestos de trabajo de una central de ciclo combinado, sin los inconvenientes relacionados con las emisiones gaseosas de las centrales de ciclo combinado, porque los aerogeneradores obviamente no emiten ningún gas de efecto invernadero. Así que, ¿es cierto que los aerogeneradores apenas crean puestos de trabajo? Falso. Siguiente aspecto, es una energía cara. Pues hoy, año 2022, no podemos afirmar eso, ni mucho menos. Es una de las energías más baratas que podemos generar. El coste de un aerogenerador hoy está en el entorno de los 800.000 euros por megavatio instalado. Y eso supone que el coste del megavatio hora ronda, más o menos, entre los 25 y los 35 euros por megavatio hora generado. Si comparamos el coste en una central de ciclo combinado, que a precios normales del gas rondaría los 70-80 euros, es decir, más del doble, emitiendo gases de efecto invernadero y además haciéndonos depender energéticamente de otros países, además con un riesgo de que el gas suba, como está pasando en estos momentos, y nos ponga el megavatio hora a un precio casi impagable, nos hacen pensar que la energía eólica es una energía barata, eficiente y con muchas horas de disponibilidad. Esa es la razón por la que durante una buena parte del año más del 40% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables, es decir, del viento, del agua y del sol. Así que la energía eólica es energía que proviene de convertir la energía cinética del viento en energía eléctrica. ¿Es una energía cara e ineficiente? Falso. Los aceites que usan son muy contaminantes. Eso también lo hemos oído muchas veces. Un aerogenerador utiliza dos tipos de aceites. Por un lado utiliza aceite en la multiplicadora. Es un aceite que se utiliza para esta lubricación y refrigeración de la multiplicadora, y es una valvulina, es decir, es un aceite viscoso que es exactamente igual que el aceite que utilizamos en la caja de transmisiones de nuestro vehículo. El otro aceite que usa es el aceite hidráulico que se utiliza pues para el movimiento de palas o para el movimiento de frenos, y es exactamente el mismo aceite que se utiliza en prensas hidráulicas, en equipos hidráulicos, en máquinas de obras públicas, exactamente el mismo. Así que los aceites que utilizan los aerogeneradores son muy contaminantes. Falso. Las palas no se pueden reciclar y son un gran problema medioambiental. Eso es algo que también oímos muy a menudo. Hay un problema con las palas, y es que si una pala se rompe, es un equipo de gran tamaño. ¿De qué material está hecha una pala? La pala más normal que hoy en día tenemos a nuestra disposición es una pala hecha de fibra de vidrio y resinas. Es exactamente igual el mismo material que los cascos de los barcos recreativos, de los yates o pequeños barcos de pesca que utilizamos hoy en día. ¿Por qué se han forjado esa leyenda negra las palas? Porque sí que es cierto que ha habido algunos propietarios de parques, algunos promotores de parques, que una vez que la pala ha quedado inutilizada y ha habido que sustituirla por otra, en vez de gastarse el dinero para transportar la pala a un sitio donde se pueda triturar y que después se pueda convertir ese material, reciclarlo o utilizarlo de alguna otra manera, o incluso llevarlo a un vertedero o a un sitio donde nosotros depositamos residuos plásticos,
pues han hecho otras cosas incorrectas, ilegales, cosas reprochables, como por ejemplo enterrarlas en el mismo sitio donde lo han sacado para ahorrarse el coste de transporte y tratamiento del residuo. Pero no podemos decir que ese sea un comportamiento mayoritario, ni siquiera podemos decir que una parte importante del parque de generación eólica haya sufrido algún problema en palas. No es tan habitual que sufran problemas en palas y no es nada habitual que el promotor de ese parque sea un irresponsable. Así que, ¿van a causar un problema medioambiental tremendo esas palas? Falso. Pues hemos repasado en este vídeo cuáles son esos mitos y leyendas que acompañan a la energía eólica en muchos casos y que son utilizados por sus detractores para decirnos que no, que la energía eólica es muy mala, que la energía eólica debíamos destruirla y que deberíamos volver al carbón, al petróleo o a las centrales de ciclo combinado como única alternativa a la generación eléctrica. Y utilizan para ello argumentos falaces. Es cierto que la energía eólica tiene sus ventajas e inconvenientes, igual que los vehículos pues tienen sus ventajas e inconvenientes, igual que la aviación tiene sus ventajas e inconvenientes, igual que las líneas de distribución eléctrica tienen sus ventajas e inconvenientes, igual que prácticamente cualquier cosa que hace avanzar a la humanidad. Nada está exento de problemas, pero tenemos que ser sensatos a la hora de utilizar la información para posicionarnos o para defender nuestra posición.